Una vez que hemos comprendido cómo se gestiona y cómo se comienza a incorporar un formulario y las clases pertenecientes dentro de Symfony para construir un formulario, como es el For Builder del servicio de Factory del formulario de Symfony, vamos a querer comenzar a que aparezcan los típicos elementos de nuestro formulario. Vamos a volver a la documentación de Symfony y volvemos a nuestro ejemplo que estamos utilizando como base. Siempre en Symfony, el Forms dentro de Documentation y sobre la versión 3.4, que es la rama que estamos utilizando. Como podéis ver, si ya habéis investigado sobre dicha documentación, tenemos o tenéis esta función add dentro del for builder, que lo que nos va a permitir es añadir esos elementos a partir de los tipos que coloquemos en segundo lugar dentro del parámetro de la función add, y que también estarán muy relacionados con el entity. Es decir, no tiene ningún sentido poner un tipo email si realmente el campo no es de tipo email, puesto que acciones posteriores de validación o acciones posteriores de almacenamiento que estarán relacionadas con ese tipo que elijamos tendrán que estar también relacionadas con el entity que estamos utilizando. En nuestro caso estamos utilizando un entity. Evidentemente un formulario se puede utilizar para más cosas aparte de almacenar en base de datos. Pero bueno, vamos paso a paso. Como podéis observar, este add tiene al menos estas dos partes. Tiene la parte en la que definimos este name, esta etiqueta que va a estar relacionada con el name del input o del elemento que vayamos a colocar, y después el tipo que va a estar relacionado, como decíamos antes, con el tipo del entity o el tipo, el comportamiento, visualización que vayamos a quererle dar a ese input, a esa visualización. ¿Cuáles son los tipos posibles? Aquí tenemos el text, el date y el submit. Bueno, pues bajo de la documentación tenéis un breve resumen. Vale, no es bajo de la documentación, es un link que lo tenéis aquí, el Built-in Field Types, y que lo tengo abierto para que los tengamos ya aquí en segundo plano. Tenemos los muchísimos tipos con los cuales podemos ir jugando y añadiéndolo a nuestras visualizaciones, a nuestro formulario que vayamos a construir. El text type, un área, un email de tipo integer, de tipo password. Los de choice, que después veremos cuando estemos haciendo relaciones un poco más complejas. Los de date, date type, intervalo, time. Y los checkbox, los radio type, agrupaciones, hidden o de tipo botón. Como podéis observar, tenemos todos los posibles tipos que ahora mismo en un formulario nos podamos plantear para poder dar cabida a ese formulario relacionado con nuestra base de datos, con nuestra entidad. Por lo tanto, vamos a comenzar por esta parte a construir nuestro formulario y darle esa visualización que hasta ahora no tenía. Aquí tengo abierto el controller y el action de nueva etapa. Estamos generándolo dentro del controller, después pasaremos a hacer una clase específica y por lo tanto lo podremos reutilizar en varios controllers, pero es una forma fácil de comenzar a utilizar un formulario y después con este conocimiento hacer algo más generalista, como decíamos antes. Aquí tenemos el for builder, y este for builder generado a partir de los datos de la entity que hemos creado y que vamos a abrir ahora mismo. Vamos a colocarlo. Vamos a ir añadiendo nuevos elementos y vamos a ver cómo van quedando en nuestra visualización. El primer elemento va a ser el nombre. El nombre es de tipo text y por lo tanto vamos a reutilizar, por ejemplo, este campo que teníamos en el ejemplo en la documentación de Symfony. Vamos a nuestro gestión tapas controller y vamos a pegar añadiéndolo a quién es realmente este builder,
quien va a gestionar, quien va a ir añadiendo la construcción. Aquí estamos construyendo el formulario. Va a ir añadiendo estos campos a este builder para después ya crear la visualización. Es de text type y el nombre va a ser justamente nombre. Si además lo queremos ligar con los datos que nosotros hemos añadido, con los datos de la entidad de la base de datos, por favor, llamémosle exactamente igual que el campo que tenemos en la base de datos, para que así cuando se reciban los datos no tengamos que hacer ninguna transformación. Directamente nombre se relaciona con nombre de la base de datos. El siguiente, que es de tipo descripción, podríamos utilizar un nuevo campo, punto y coma. Habéis visto que en el caso del ejemplo el uso del builder se hace en paralelo todos los campos y la creación del formulario, es decir, añadir, añadir, añadir y getForm con esta nomenclatura hiper rápida en el que al objeto se le van añadiendo en cadena todos los campos que son necesarios. En nuestro caso lo estamos haciendo paso a paso para que quede mucho más claro. En este caso, en vez de ser un text type, vamos a decirle que es un text area type. Y de esa forma estaremos utilizando text area type. Estaremos utilizando otro campo para que veáis lo sencillo que es el poder ir creando los diferentes elementos dentro de nuestro formulario. Por último, ya que el resto de campos van a ser exactamente igual, y así podemos dar una primera visualización a nuestro formulario, vamos a utilizar, por ejemplo, el de fecha de creación, que es un tipo datetime, y que en nuestro caso vamos a ponerlo de tipo data. Vamos a ver, en vez de data, vamos a ponerle datetype, exactamente. Vamos a llamarle exactamente igual, fecha de creación, aunque después lo eliminaremos, puesto que, bueno, he duplicado, puesto que la fecha de creación debería ser un elemento generado automáticamente cada vez que generemos una nueva etapa. Pero bueno, para que veamos los diferentes tipos de elementos que podemos colocar y jugar cuando nosotros estamos generando un nuevo formulario. Vamos a ver, fecha de creación y sería de date type. Muy bien. Con estos elementos ya generados, vamos a ver qué pinta va teniendo nuestro formulario. Para poderlo comprobar, nos vamos a gestión tapas, nueva tapa, y fijaos el error que nos está apareciendo. El not load type, text type. ¿Qué está ocurriendo? Se nos ha olvidado usar estos tipos que acabamos de añadir en los tipos dentro de la función de add. Es decir, se nos ha olvidado colocar el use de los diferentes tipos que estamos utilizando cuando estamos colocando estos types. Bueno, pues los copiamos de este ejemplo, y si necesitamos algún otro, como es el caso de text area type, vamos a hacer ni más ni menos que esto. Ya los tenemos incorporados dentro de dentro de nuestras librerías, y vamos a comprobar ahora sí que está funcionando correctamente este formulario a partir de esa definición del for builder. Bueno, como podéis observar, no está ajustado a el CSS y la plantilla que estábamos utilizando. Eso lo haremos posteriormente, pero ya aparece, y para eso vamos a utilizar el control Shift y ya aparecen los diferentes elementos. Y no solo aparecen los diferentes elementos, sino que
son del tipo que nosotros habíamos marcado perfectos para ser manejados por la entidad. Como podéis observar, tendríamos en primer lugar un div que corresponde al nombre, y este es el efecto que provoca el haberle puesto exactamente el mismo etiqueta que el de la entity, es decir, tendremos un form nombre, un name con form nombre que podrá ser utilizado para ser incorporado a la base de datos. El de descripción, que es de tipo textArea, veis la diferencia entre el tipo text y el tipo textArea. Y por último, el de fecha de creación, que utiliza un widget de Symfony y que está interpretado por Chrome, y que es ni más ni menos que 3 elementos que nos permiten incorporar la fecha. Solo nos faltaría añadir el botón de Submit. Fijaos que en este caso, en el ejemplo, se nos aparece un tercer campo que son las options, y para saber todas las options que podemos tener en cada uno de los tipos, no hay que hacer ni más ni menos que irnos a la documentación. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando el submit type, y podemos trabajar sobre todas estas options a través de este array. ¿Veis? Si queremos manejar la etiqueta que va a aparecer por defecto en vez de la etiqueta que le pasemos por aquí, veis que aquí le pondríamos save, pero sin embargo nosotros queremos que aparezca un texto que ponga create task. Deberemos manejar este label, ¿veis? Este label, que lo que va a hacer es cambiar el texto que aparece en la visualización. Bueno, pues si queremos trabajar con cualquiera si queremos cambiar nombres, colores, atributos, CSS, deberíamos interactuar con estas options, que es el tercer campo que le pasamos a la función add dentro del for builder. Vamos a copiar el ejemplo y vamos a adecuarlo a nuestras necesidades. Aquí lo tenemos, y dentro del for builder lo que vamos a hacer es salvar con una etiqueta que se llame nueva tapa, por ejemplo. Muy bien, después ya lo arreglaremos y lo transformaremos, puesto que no vamos a acabar utilizando este concepto de creación de formulario dentro del controller sin una clase externa, y por lo tanto reharemos todo este trabajo o reutilizaremos todo este trabajo. Vamos a ver el resultado y vais a ver que definitivamente, vamos a ver en qué me he equivocado, en el punto y coma final, label, y además he puesto una doble flecha. Vamos a ver ahora ya si el resultado final de nuestro formulario y la renderización del mismo, donde aparecerán, vamos a ver, el submit type me vuelve a marcar el mismo error de no encuentra la librería, y por lo tanto lo que necesito es decirle cuál es la librería, es decir, dónde está la librería que acabamos de colocar, que es el submit type. Por lo tanto, como podéis observar, cada vez que utilicéis un nuevo tipo dentro del formulario, deberéis de incluirlo en el use al principio al principio de las clases. Aquí aparece esta nueva etapa, que por ahora el submit lo que va a hacer es recargar o enviar los datos al mismo controller, a menos que se le diga lo contrario. Como podéis observar, cuando he hecho nueva etapa, directamente ya se incluye un JavaScript que nos va a ayudar, sin tener que haber incluido más código. Se va a requerir absolutamente todos los datos que nosotros hayamos puesto en nuestro formulario. Ahora mismo, insisto, no va a hacer absolutamente nada, puesto que no estamos recogiendo los datos del formulario. Como podéis observar, vuelve a llamar a nueva etapa, y como en el controller de nueva etapa tenemos el new tapa, en principio no estamos generando, no estamos recogiendo esta nueva etapa. Lo que tendríamos que hacer es evolucionar este conocimiento que acabamos de realizar, este ejemplo que acabamos de realizar, para realmente insertar un formulario que
genere una nueva etapa y lo inserte en la base de datos.